De Hebreos en el capítulo 12. Libro de Hebreos en el capítulo 12. Vamos a leer tan solo 3 versículos. Libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Mire, dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El libro de los Hebreos en el capítulo 12 hace alusión en el versículo 1 y dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Sabe? Está haciendo alusión a todos aquellos hombres que creyeron en el Evangelio, que creyeron a la promesa. Y tenemos esta gran nube de testigos de hombres y mujeres valientes, ¿sabes? Que lucharon y trabajaron en la obra de Dios de alguna u otra forma. Y empieza a enumerar a cada uno de ellos, pero dice en el mismo versículo 1, que es lo que quiero que nosotros podamos ver, y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabe? Pareciera que el Evangelio fuera algo en donde pareciera que fuera algo momentáneo, algo del momento. Pareciera como que el Evangelio fuera algo de un par de días, semanas, meses, quizás años. Pero esta gran nube de testigos, ¿saben? Nos muestra que esta carrera en la cual nosotros estamos es una carrera de toda la vida. No es una carrera de momentos. No es una carrera de episodios. No es una carrera de circunstancias. No es una carrera de hoy día sí y mañana no. Y por eso me llama la atención lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 12. Dice, y corramos esta carrera, corrámosla pacientemente. Mire, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo estuve viendo qué significa esa palabra paciencia en el griego, y la palabra paciencia se escribe hupomone, con H al principio, hupomone. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que es una persona perseverante, que tiene que ver con la perseverancia, que tiene que ver con el aguantar, ¿sabe? Que tiene que ver con la tolerancia. ¿Sabe? Porque esta carrera se construye desde esta forma, se construye desde la paciencia, se construye desde la tolerancia. Esta carrera se construye, ¿sabe? Desde el perseverar todos los días. Es por eso que el libro del autor de los Hebreos dice, corramos esta carrera con paciencia. O sea, perseverando. ¿Sabe por qué? Porque la carrera en la cual hoy día nosotros estamos es una carrera, no es una carrera de rapidez. Es una carrera de permanecer.
Aquí no gana el que llega primero. Aquí no gana el que tiene la habilidad de alcanzar más lejos y salir más lejos y llegar más lejos, ¿sabe? Porque quiere llegar primero. Aquí no gana ese. Aquí gana, ¿sabe? El que tiene la capacidad de tener esa palabra hupomone, que quiere decir perseverancia, que tiene que ver tolerancia, resistencia. El evangelio consiste, ¿sabe?, en resistir. Soy aquel que logra resistir, es aquel que va a ganar el triunfo, es aquel que va a llegar, ¿sabe?, al lugar, ¿sabe?, que está preparado. No tiene que ver con rapidez. ¿Sabe? Y estuve viendo acerca del hombre más rápido del mundo. ¿Usted sabe quién es? Usain Bolt. Él es el hombre más rápido del mundo. ¿Usted sabe cuál es el récord del mundo que él tiene? 9.58 segundos y 11 centésimas. Ese es el récord que él tiene. ¿Sabe cuánto se demoró él en esos 100 metros? 9 segundos, punto 58. 9.58 segundos y 11 centésimas. No sé cuánto tiene esto de largo. ¿Aquello entendido? ¿Así de ancho? 20 metros. Póngale la mitad. Aquí está la mitad más o menos. Él se demora menos de un segundo en avanzar todo esto. Menos de un segundo, él avanza casi 10 metros. Imagínese la rapidez que tiene este hombre. En menos de un segundo él avanza 10 metros, porque su récord es 9.58 segundos, con 11 centésimas. Él es el hombre más rápido del mundo, pero déjeme decirle que en el Evangelio no existen los Usain Bolt. No existen. Y aquel que quiere ser Usain Bolt en el Evangelio, déjeme decirle que tarde o temprano va a fracasar en su vida. En la fe cristiana va a fracasar, porque el evangelio no consiste en rapidez, sino que consiste en resistencia. Seguramente Usain Bolt, si usted lo pone a correr con un keniata, la maratón seguramente no alcanza ni siquiera la media hora corriendo. Porque él fue preparado, ¿sabe?, para salir, para tener un despegue rápido. Y para que su carrera sea lo más corta posible. Él entrena día tras día para que su carrera sea corta y logra el objetivo que él quiere. Pero un keniata, un hombre que se prepara para correr una maratón, ¿sabe? Su entrenamiento es distinto. Y su entrenamiento tiene que ver con perseverancia, tiene que ver con que él no ve la meta, pero él sabe que un par de kilómetros más allá está la meta en algún lugar. Él no la alcanza a ver, pero él sabe que está la meta y sabe que tiene que llegar. Y en eso consiste el evangelio. Pero cuando nosotros comenzamos a andar en este evangelio, ¿sabe?, se produce algo en el hombre y es algo natural. Y en el versículo 3, el autor del libro de los Hebreos lo menciona. ¿Y sabe lo que se produce en este andar, en esta carrera que tenemos? Se produce cansancio. Y el cansancio, déjeme decirle que es algo inevitable. Es algo que no se puede evitar. El cansancio y el desánimo son cosas que están en nuestra vida cotidiana. Nosotros como hombres no somos inmunes, y nosotros como creyentes no somos inmunes, ¿sabe?, al cansancio. No, tú no eres inmune al desánimo. Es algo natural, ¿sabe?, que nos suele pasar en alguna oportunidad de la vida. En alguna oportunidad, ¿sabe?, de este andar, en esta carrera,
¿Sabe? Viene el cansancio, viene el desánimo. Porque es distinto avanzar, ¿sabe? Sin ver nada adelante. Es difícil avanzar, ¿sabe? Sin conocer la meta. Es por eso que para Usain Bolt es fácil, porque él ve la meta a 100 metros y sabe que si pasa el lugar, ¿sabe? Y llega primero, sabe que va a ganar. Porque está viendo la meta. Pero es difícil, ¿sabe? Para un hombre. Es difícil para un hombre no ver la meta y avanzar. En algún momento va a venir el desánimo, el cansancio. Y es algo natural. No te sientas mal porque muchas veces te desanimas. No te sientas mal porque muchas veces estás cansado. No te sientas mal. Es parte del propósito, es parte de lo que tienes que vivir. Es parte. Tú no eres un superhombre, no eres una supermujer. Eres un hombre normal, te cansas, ¿sabes? Te desanimas. Pero el libro del autor de los Hebreos dice esto, mire, vaya conmigo, vamos a leerlo nuevamente. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, con tolerancia, perseverando la carrera que tenemos por delante. Pero mire cómo el autor aquí nos comienza a mostrar algunas cosas y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe por qué? Porque esta carrera se construye desde esta forma. Esta carrera se construye, ¿sabe? Mirando a Jesús. Esta carrera se construye, se avanza, ¿saben? Mirando a Jesús. Y el autor dice, ¿por qué debemos mirarlo? Dice, porque Él es el autor, ¿sabe? Y el consumador de esta carrera. Él es el autor y el consumador. Él es el autor, el que la inicia, el que la crea. Pero también es el consumador, aquel que la perfeccionó. Aquel que acabó esta carrera, Él es. Es por eso que dice el autor, dice, ustedes avancen en esta carrera, pero tengan los ojos puestos en Jesús. Él es la persona que creó esta carrera, que la inició, y Él es también aquel que la terminó. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considerad aquel que sufrió. Mire, ponga atención a este texto porque es muy clave. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire, estuve viendo otra versión, busqué varias versiones, la verdad, y me gustó esta versión que es la Biblia para todos. Dice, en el versículo 13, la quiero leer, dice, si alguna vez te sientes desfallecido y agobiado, piensa en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Si te sientes desfallecido y agobiado, piensa en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato, ¿sabe? De los pecadores. Es por eso que el autor en el libro de los Hebreos coloca, considerad aquel que sufrió tal contradicción. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento te vas a cansar, en algún momento va a venir el agobio, en algún momento va a venir el desánimo, el cansancio. Pero el libro de los Hebreos dice, pero considerad aquel que sufrió tal contradicción, aquel que fue agobiado, aquel que fue perseguido, ¿sabe? Por los pecadores. El libro de los Hebreos nos muestra carrera constante, que el Evangelio no es de momentos, el Evangelio es de toda una vida. El Evangelio nos muestra, el libro de los Hebreos nos muestra que el Evangelio no es de rapidez, sino que es de perseverancia. El Evangelio nos muestra, el libro de los Hebreos nos muestra que el Evangelio no es mostrar una careta y decir siempre estoy bien. El libro de los Hebreos nos muestra que tenemos flaquezas y debilidades, pero el mismo libro de los Hebreos nos muestra que si tenemos
los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de esta carrera, de esta fe, entonces vamos a entender que si Él lo pasó y pudo sobrepasar eso, ¿saben? Nosotros también podemos hacerlo. Solo como dato, para que usted sepa, Usain Bolt tenía 22 años cuando logró, ¿sabe?, el récord mundial de 9.58 segundos. Esta carrera, dice el libro de los Hebreos, dice, puestos los ojos en Jesús. Y usted se pregunta, ¿por qué el libro de los Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús? Obvio, dice que Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Sabe por qué esta carrera tiene que ver con que el evangelio en el cual nosotros hoy día estamos es un evangelio que tiene referente, y el referente es Jesús. Y cuando hay un referente, cuando hay alguien que nosotros miramos, ¿sabe?, inevitablemente tratamos de imitarlo. Inevitablemente, ¿sabe?, de una forma natural, ¿sabe?, comenzamos a adoptar cosas del referente. Se recuerda cuando Bernabé va a buscar a Saulo para que vaya a Antioquía. Y se recuerda que dice que ellos se quedan un año ahí en Antioquía predicando y enseñando. Dice algo el texto. Dice, y desde aquel entonces comenzaron a llamar a cristianos por primera vez a la iglesia en Antioquía. ¿Qué quiere decir esto? Sabes que mientras tú vas corriendo esta carrera, sabes, la transformación tiene que ser evidente. Mientras uno va avanzando en esta carrera, sabes, hay una transformación. Esta carrera no es de rapidez, sino que es de perseverancia, de resistencia. Y en esta resistencia, ¿sabe?, vamos formando carácter. Mire, puse esto, cuando los elementos externos son más importantes que el principio y el final de la carrera, en este caso que Jesús, entonces eres más propenso al cansancio y al desánimo. Porque cada vez que nosotros sacamos la vista de Jesús, que Él es el comienzo y el final de la carrera, cada vez que sacamos nuestra vista de Jesús y perdemos el foco, perdemos el blanco, que hacia allá yo me tengo que mover, hacia allá yo tengo que apuntar. Este es el modelo que yo debo seguir. Porque si hay algo que hacemos en este lugar y en cada vez donde tú andas, ¿sabes?, es avanzar en esta carrera tratando de alcanzar y de llegar a la imagen del Hijo. En eso consiste esta carrera. La carrera del Evangelio consiste, que es de perseverancia, consiste en alcanzar y llegar a la imagen del Hijo. Es por eso que el libro del autor de los Hebreos dice, pongan los ojos en Jesús. Él es el inicio de esta carrera y Él es el final. Pero cada vez que nosotros, ¿sabes?, sacamos los ojos de Jesús y comenzamos a desviar nuestra mirada hacia otros lugares, ¿sabe?, somos más propensos al cansancio. ¿Sabe por qué? Porque nos distraemos. ¿Usted ha visto en televisión esas carreras de bebés? ¿La ha visto? Y se ponen tres parejas y dejan aquí está el papá, allá está la mamá, o acá la mamá y allá el papá, y colocan al hijo al medio.
Y el papá y la mamá empiezan a hacer mueca y a hacerle cosita al bebé para que el bebé comience a gatear y comience a llegar donde está él. Pero ¿qué pasa cuando el bebé se distrae? No llega nunca a la meta. Y como no llega nunca a la meta, pierde la carrera. Y es por eso que el papá tiene que hacerle cosas y mostrarle un juguete y un dulce y cualquier cosa con tal de que él llegue lo más pronto posible. Y así mismo sucede muchas veces con nosotros, con la iglesia. Estamos en esta carrera y nuestro Padre nos hace señas y nos dice, aquí está Jesús, aquí está Jesús. Pero nos distraemos y miramos cualquier cosa y nos quedamos estancados en la mitad de la carrera. Y cuando sucede eso somos más propensos al cansancio. Esta carrera consiste en mirar a Jesús e imitar su carácter en el proceso de la carrera hasta llegar al final. El cansancio es un estado de fatiga que se produce por falta de energía. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna oportunidad se han sentido cansados, agobiados, que dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero más. Ya no quiero más, ya no quiero saber del evangelio, no quiero saber de la iglesia, no quiero saber de la casa, no quiero saber de mi trabajo, no quiero saber de nada, que no quiero saber nada. Y pareciera como que entráramos en un estado de depresión. No quiero saber de nada, no me nombre la iglesia, no me nombre lo que tengo que hacer, no me nombre nada, no quiero saber nada, no quiero nada. ¿Han estado en alguna oportunidad en esa forma? A mi esposo menos me lo nombre, mi familia, mi esposa menos, no me la nombres. ¿Has estado en esa etapa? Francisco mueve la cabeza, así dice. ¿Sabe por qué? Todos pasamos por esa etapa. Pero cuando estamos en este cansancio, se produce una lucha en nuestro interior. Porque nosotros sabemos que esta carrera, tenemos que terminarla. Y así dice el libro de Filipenses, dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Jesús, nuestro Dios, no deja nada inconcluso. Él todo lo que comienza también lo termina. Él todo lo que comienza lo termina. Me gustaría que fueras al libro de Nehemías. Vamos a ver una historia que usted la ha visto muchas veces. Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, versículo 1. Gracias. Mire, el contexto es... Nehemías había regresado del cautiverio. Usted sabe que pasaron 70 años de cautiverio. Y cuando se cumplieron esos 70 años, Dios permite al pueblo regresar a su tierra. Y sale Esdras, comandando el primer grupo de cautivos. Y Esdras sale en una tercera salida. Y cuando él sale, llega a Jerusalén y se da cuenta que estaba todo en ruinas, que los muros estaban derribados, las puertas estaban caídas. Y él comienza a sufrir, por esto, y Dios le permite, salir del exilio y venir a participar en la construcción de los muros. Y miren lo que pasa en el versículo 1 en adelante del libro de Nehemías capítulo 4. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera.
e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? Sus sacrificios acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio y que vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Cuando usted lee esta historia, la historia continúa, pero vamos a dejar hasta el versículo 11 mientras tanto. Cuando usted lee esta historia, usted se da cuenta que aparecen dos nombres de dos hombres. Uno es llamado Tobías y el otro es Sanballat. ¿Sabe? Y estos dos hombres, al darse cuenta, sabe que Nehemías y el pueblo, sabe, se había volcado a la edificación de los muros. Tobías y Sanballat comienzan a hacer algo. Tobías y Sanballat comienzan a colocar un desánimo en el pueblo. Tobías y Sanballat comienzan a colocar, ¿sabe?, palabras en medio del pueblo, ¿sabe?, que hace desfallecer el corazón de algunos. ¿Sabe? Y es lo que hoy día sucede, ¿sabe?, con la iglesia en plenitud. Porque pareciera que el espíritu de Tobías y Sanballat pareciera que como que hubiese vuelto. ¿Sabe? Si usted visita algunas congregaciones o algún otro lugar, usted se va a dar cuenta, ¿sabe?, que hay un desánimo tremendo. ¿Sabe? En la juventud, ¿sabe?, en el liderazgo, en los pastores. Usted se da cuenta que hay un desánimo porque pareciera que el espíritu de Tobías, de Sanballat, ¿sabe?, ha tomado ocasión en la iglesia. Y mientras la iglesia estaba en esta construcción, ¿sabe?, se levantó este espíritu. Y este espíritu de Tobías y Sanballat, ¿sabe?, comienza a decir, porque lo primero, para aquellos que están anotando, porque lo primero que hace Tobías y Sanballat, lo primero que buscan, ¿sabe?, es la oportunidad de hablar. Porque Tobías y Sanballat, ¿sabe?, la forma de poder colocar el desánimo es por medio de las palabras. Y pareciera como que la iglesia, ¿sabe?, estuviera oyendo, escuchando, ¿sabe?, lo que no tiene que oír. Y mire, vaya conmigo a lo que dice en el versículo 2. Dice, en versículo 1, cuando oyó
Sanbalat, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Sabe por qué? Porque cuando los muros se comienzan a edificar, ¿sabe? Cuando la iglesia comienza a crecer, cuando la iglesia comienza a tomar forma, ¿sabe? El diablo se va a levantar, sí o sí se va a levantar. ¿Sabe? Y Tobías y Sanbalat es figura del diablo. Y dice que se enfureció, dice que se enojó. Dice en gran manera, y dice, y habló delante de sus hermanos, porque lo que busca Tobías y Sanbalat es poder hablar, es poder decir. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, mire, y hace 4 preguntas. Porque son 4 cosas, ¿sabe? Que Tobías y Sanbalat, ¿sabe? Comienzan a entorpecer a la iglesia, comienzan a entorpecer, ¿sabe? Tu carrera, comienzan a entorpecer tu avanzar en esta vida cristiana. Y mire, lo primero que le dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Mire, Sanbalat comienza a decir y Tobías comienza a decir, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Sabe por qué? Porque lo primero que va a hacer el espíritu de Tobías y Sanbalat, ¿sabe? En medio tuyo, ¿sabe? Va a tratar de minorizarte. Va a tratar de apocarte. Porque una vez que te apoque, una vez que te minimice, ¿sabe? Entonces tú vas a decaer. Entonces el cansancio va a ser mucho más notorio. ¿Sabe? Entonces el desgano y el agotamiento, ¿sabe? Va a ser una mochila muy pesada en ti. Porque eso es lo que hace Tobías, eso es lo que hace Sanbalat. ¿Sabe? Comienza a minimizarte. ¿Cuántas veces no te has sentido minimizado? ¿Cuántas veces no te has sentido insignificante? ¿Cuántas veces Tobías y Sanbalat no te ha dicho que eres débil? ¿Qué hacen estos débiles judíos construyendo el muro? Mira el pensamiento que tenía Tobías y Sanbalat, ¿sabe? Acerca del pueblo. Pero para construir un muro, ¿saben? No se necesita debilidad, sino que se necesita fuerza. Aquel que es débil no tiene la capacidad de construir, solamente el fuerte tiene la capacidad de construir. Y Tobías y Sanbalat comienza a minimizar al pueblo, ¿sabe? Y comienza a decir, y le comienza a decir, dice... Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿sabe? Comenzó a hablar delante de los hermanos y delante de todo el ejército. ¿Qué hacen estos débiles judíos construyendo? Lo primero que hace el espíritu de Tobías y Sanbalat va a tratar de minimizarte, va a tratar de apocarte. Va a decir que eres débil, va a decir que tú no puedes. Porque es lo primero que sentimos cuando estamos debilitados. Es lo primero que sentimos cuando estamos cansados. Yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más, no me digas nada. Yo ya no puedo, estoy muy cansado. ¿Sabes? Y escuchamos esa voz audible de Tobías que te dice, tú eres débil. Lo segundo que le dice a todos sus hermanos y al ejército de Samaria, le dice... Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio. ¿Sabe lo que hace Tobías y Sanbalat? Cuando le dice se les volverá, ¿cómo dice? Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio. ¿Sabe lo que hace Tobías y Sanbalat? ¿Sabe? Por medio de las palabras. ¿Sabe? Trata de sembrar la duda, ¿sabe? De tu relación con Dios. Porque cuando tú estás cansado, pareciera como que Dios estuviera lejano. Pareciera como que Dios estuviera lejos. Pareciera como que Dios no te escuchara. ¿Sabe lo que hace Tobías y Sanbalat? ¿Sabe? Tobías y Sanbalat le dice, ustedes tuvieron 70 años en el cautiverio, 70 años que ustedes se olvidaron de Dios. Ustedes creen que su Dios, una vez que ustedes reconstruyan los muros, se va a volver a acordar de ustedes. Y eso es lo que hace Tobías y Sanbalat, es lo que comienza a decirte. ¿Sabes lo que comienza a hablar a la iglesia? Si tú crees, ¿sabes? Que Dios está lejos, déjame decirte que Dios está más cerca de lo que tú crees. Amén.
¿Sabes? Si Tobías y Sanbalat dice que Dios puede que no escuche, va a sembrar la duda. Déjame decirte que cuando se sembró la duda y Acab y Jezabel sembraron la duda entre el pueblo y dice que el pueblo dice que titubeaba entre dos dioses, vino un Elías y le dijo: viva Dios, viva Jehová, Dios de los cielos, que voy a hacer descender fuego del cielo y aquel holocausto que sea consumido por el fuego. Entonces ese es el Dios verdadero. Israel se había olvidado de Dios, iba en pos de Acab y de Jezabel. Pero ¿sabe? Dios no se olvidó. Dios contestó. Dios contestó del cielo y hizo, ¿sabe? Que se consumiera toda la ofrenda. Dios no está lejos, Dios está cerca. ¿Sabe? Aunque Tobías y Sanbalat te diga lo contrario y comienza a sembrar la duda, ¿sabe? No le creas, porque así es la obra del diablo. La obra del diablo comienza a sembrar duda en tu corazón. Comienza a sembrar la duda y te sientes lejos de Dios. ¿Sabe? Y es por eso que hoy día muchos, ¿sabe? No se pueden acercar a Dios, porque ellos piensan que Dios no les va a recibir, porque es lo que Tobías y Sanbalat dice. ¿Sabe? A todos aquellos que están exiliados, todos aquellos que están cautivos, ¿sabe? Tienen en su mente y dicen: yo no puedo volver a la iglesia porque no sé si Dios me va a recibir, cómo me voy a acercar, cómo me voy a presentar, porque es lo que Tobías y Sanbalat le dice, le habla al oído y le dice: ¿será que Dios te recibe? ¿Será que vas a volver a ofrecer sacrificio en el altar? Y déjeme decirle que Dios sí te recibe. ¿Saben lo tercero que le dice? Acabarán en un día. Acabarán en un día. En otras palabras le está diciendo: ustedes tendrán la capacidad de terminar lo que un día comenzaron. Porque eso le está diciendo Tobías y Sanbalat, ¿sabe? A los hombres. ¿Van a terminar acaso en un día? En otras palabras le está diciendo: yo sé que ustedes no tienen la capacidad, ¿sabe? Para terminar lo que un día comenzaron. Yo sé que si ustedes no lo terminan hoy, yo sé que nunca más lo van a terminar. Pero déjeme decirle que nosotros tenemos la capacidad de terminar lo que un día comenzamos. ¿Sabe? Aunque Tobías y Sanbalat te diga, aunque Tobías y Sanbalat te hable y te diga: tú no tienes la capacidad de terminar lo que un día comenzaste, Dios te dice: tú tienes la capacidad para terminar lo que un día comenzaste. ¿Sabe por qué no tiene que ver con nuestra capacidad? Tiene que ver que aquel que está comenzando y terminando la obra en nosotros es nuestro Señor. No depende de tu fuerza, no depende de tu capacidad. Él es el constructor, Dios es el constructor, Dios es el obrero, Dios es el que ejecuta en nosotros, ¿sabe? La transformación. Él es aquel que va a comenzar y va a terminar la obra en nosotros. Pero Tobías y Sanbalat decía: ¿acaso van a terminar en un día? No te preocupes, el tiempo no es tuyo. ¿Sabes? Tú no manejas los tiempos. Dios sabe cuándo va a comenzar y cuándo va a terminar. Le dice una cuarta pregunta, porque está en signo de interrogación. ¿Saben? En estas 4 preguntas él siembra la duda, siembra el desánimo en el pueblo. Dice: resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. ¿Saben lo que hace Tobías y Sanbalat para sembrar? ¿Saben? El pueblo, el desánimo. ¿Saben? Él comienza a recordarles la historia, el pasado. Porque cada vez que ellos veían, ¿sabe? Miraban hacia el monte, veían, ¿sabe? Todo quemado, las piedras quemadas, ¿sabe? Inmediatamente a ellos se les venía el recuerdo de que ellos se habían olvidado de Dios y que habían sido cautivos y que Babilonia había venido, ¿sabe? Había despojado todas sus casas y había quemado y se había llevado lo mejor y había dejado la tremenda, ¿sabe? En Israel.
¿Sabe? Él comienza a recordarle el pasado y le dice, ¿acaso de estas piedras quemadas ustedes van a poder construir? ¿Acaso de estas piedras quemadas ustedes van a poder sacar el polvo? ¿Sabe? El pasado es algo que Tobías y Sanbalat siempre viene a recordarte. Porque cada vez que tú, ¿sabe? Te acuerdas del pasado, ¿sabe? Pareciera como que hubiera un mayor desgano, un mayor cansancio. Porque te comienzas a acordar de cosas que ya pasaron. Le comienza a decir lo que había sucedido 70 años antes. Pero hoy día la historia era distinta. Hoy día ya no estaban siendo despojados. Hoy día ya no estaban siendo maltratados. ¿Sabe? Hoy día ya sus casas no estaban siendo quemadas. Hoy día estaban en una etapa de la vida en donde era tiempo de reconstruir. Era tiempo de dar vuelta a la página. Y esos 70 años quedaron atrás. Y era tiempo de reconstruir. Era tiempo de ganar el tiempo. ¿Sabe? Que habían perdido 70 años estando en cautiverio. Era tiempo de reconstruir. Era tiempo de edificar. Cuando tú centras tu vista, ¿sabes? En lo que ya pasó. Porque eso es lo que trata de hacer Tobías y Sanbalat. Le está diciendo, centra en tu vista en lo que ya pasó. Y deja de centrar tu vista en lo que estás haciendo. El espíritu de Tobías y Sanbalat siempre va a querer hablar. ¿Sabes? Te va a decir estas 4 cosas, por lo menos lo que aparece en el libro de Nehemías. Y en el versículo 10, el espíritu de Tobías viene a hacer daño. Mire lo que dice. Y dijo Judá. Perdón, el versículo... Versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Porque lo que busca el espíritu de Tobías y Sanbalat es hacer daño. Es detenerte en la carrera. Es detenerte en esta construcción que tú tienes de la iglesia. Es detenerte en lo que te resta de carrera. Mire lo que dice el versículo 10. Y dijo Judá, después de todo esto, mire lo que dice. Mire, quiero ir primero, vamos primero al versículo 6, porque quiero mostrarle algo. Y luego vamos a ir hasta el 10. Después de todas estas cosas que Tobías y Sanbalat comienza a decirle al pueblo, mire lo que sucede. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Hasta dónde fue terminado el muro? Se da cuenta que las palabras de Tobías y Sanbalat producen efecto en las personas. Porque dice que hasta ahí le alcanzó. Dice el versículo 6, dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La obra la dejaron en la mitad. ¿Y sabe por qué me doy cuenta que lo dejaron en la mitad? Porque usted continúa la historia y se da cuenta que ellos retoman nuevamente la obra. ¿Sabe lo que quiere hacer Tobías y Sanbalat, el espíritu? ¿Sabe? Es que tú dejes las cosas a medias, es que tú dejes todo tirado, es que tú te canses, es que tú digas ya no puedo más, es que tú digas hasta aquí llego. Eso es lo que quiere Tobías, eso es lo que quiere Sanbalat. Que tú dejes tu construcción a la mitad, que tú termines la carrera a la mitad y digas, aquí aborto misión y me voy para mi casa y vivo como siempre quise vivir, vivo una vida light, vivo como vive toda la gente del mundo. Pero aquellos que estamos insertos en esta carrera, sabemos que tenemos un referente y es Jesús. Tenemos que seguir y llegar a la meta, a la estatura del varón perfecto. Pero Tobías busca que tú llegues a la mitad.
Versículo 10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Mire, la gente se empieza a cansar, los edificadores se comienzan a cansar. Pero cuando uno se cansa, dice el texto, dice que los acarreadores se cansaron, pero junto con los acarreadores que se cansaron, algo comenzó a producirse. ¿Sabe qué es? Se comenzó a juntar escombro. Eso dice el texto. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Porque cuando tú no estás en construcción, cuando tú no estás en esta carrera, ¿sabe? El escombro se comienza a juntar. ¿Sabe? La basura se comienza a juntar. Ahora la pregunta es cómo podemos combatir, ¿sabe? Este espíritu de Tobías y Sanbalat. Sigamos leyendo el versículo 12 en adelante. Vamos a estar terminando. Dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde vinierais, ellos caerán sobre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Tobías y Sanbalat comienza a prepararse, comienza a preparar una estrategia. Y lo que quería hacer Tobías y Sanbalat, quería inmiscuirse en medio del pueblo. Y una vez que estuviera en medio del pueblo, ¿sabe? Derribarlos, matarlos. Y la finalidad de él era que la obra se detuviera. Después miré y me levanté y dije, versículo 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familia, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cómo podemos hoy día, ¿sabe?, frenar el espíritu de Tobías y Sanbalat? Lo primero que Nehemías hace, ¿sabe?, es orar a Dios. Lo primero que él hace es orar a Dios. Y usted se da cuenta que en el versículo 4 dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se dieron contra los que edificaban. ¿Sabe lo que comienza a hacer Nehemías? Comienza a orar. ¿Sabe lo primero que la iglesia tiene que hacer? ¿Sabe? Para poder frenar el espíritu de Tobías y Sanbalat es la oración. ¿Sabe? Cada vez que Tobías y Sanbalat venga a hablarte a tu oído, entonces comienza a orar. Entonces busca la oración. Cuando estés en este desgano, en este desánimo, ¿sabe? A causa de lo que estás oyendo, a causa de lo que Tobías y Sanbalat comienza a decirte, entonces comienza a orar. Y busca de una mayor manera, con mayor fuerza. Porque es lo que hizo Nehemías, desde esa forma comenzó. Y cuando él comenzó a orar, ¿sabe? Dios comienza a darle una estrategia. Y usted se da cuenta, cuando lee el texto, se da cuenta que dice como dice el texto, que Nehemías dice que se antepuso a toda la obra que quería hacer Nehemías y Sanbalat. ¿Sabe? Por medio de la oración. La oración fue aquella puerta que pudo descubrir lo que Tobías y Sanbalat quería hacer en medio del pueblo. ¿Saben? Lo segundo que se necesita para poder combatir a este espíritu es estar apercibido. ¿Sabe cuál es la debilidad que tenemos?
¿Cuál es la debilidad que tú tienes? Es por eso que Nehemías dice, comencé a colocar familias. Dice, y cada familia con espadas y con lanza. Dice, en los lugares bajos. Y dice, y donde había espacio. Dice, comencé por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos. Puse al pueblo por familias, con espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Sabes lo segundo que tú tienes que hacer? Es descubrir. ¿Sabes cuál es la debilidad? ¿Por dónde hoy día estás oyendo? ¿Por qué? ¿Por dónde puede entrar Tobías? ¿Por dónde puede entrar Sanbalat? ¿Sabes? Y colocar resguardo en eso. Porque así lo hizo Nehemías. Nehemías dijo, aquí el muro está más bajo y puede que por aquí se meta, entonces voy a colocar familias y cada familia con lanzas, con espada, cosa que si Tobías y aquellos que están participando con él quieren venir y tomar ocasión por este lugar, entonces yo voy a tener familias detrás del muro, cosa que si él quiere meterse, ¿saben? Las familias van a tener espada, van a tener arco y lanza en sus manos. ¿Sabes? Lo que tú tienes que hacer es defender. ¿Sabes por dónde Tobías y Sanbalat, ¿sabes? Se quieren meter? Y para eso tienes que estar atento, tienes que estar apercibido. ¿Sabes? Y tienes que tapar todos los agujeros por donde Tobías y Sanbalat se pueden meter. Porque así lo hizo Nehemías. Y déjeme decirle que a él le resultó. Porque tenía la gracia de Dios. Tenía el favor de Dios. Número 3. Vamos a seguir leyendo. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras hijas, por nuestras mujeres y por vuestras casas. Mire, y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, que dice, nos volvimos todos al muro, cada uno en su tarea. ¿Saben lo que necesitamos para que el espíritu de Tobías y Sanbalat, ¿saben? No opere en medio de la iglesia, ¿saben? No tenga ocasión en medio de la iglesia? Es que cada uno vuelva a sus tareas. Es que cada uno vuelva a sus tareas, que cada uno vuelva, es que todos volvamos al muro, porque el muro se necesita reconstruir, porque esta carrera necesita avanzar. Todos necesitamos volvernos al muro, pero de una forma. Cada uno volvió a sus tareas. No es que todos volvieron a construir, sino que cada uno volvió a sus tareas. Ahora la pregunta, ¿cuál es la tarea que tú tienes? Si es la tarea de orar, entonces comienza a orar. Si tu tarea es evangelizar, comienza a evangelizar. Si tu tarea es construir el muro, entonces comienza a construir. Si tu tarea es formar, entonces comienza a formar. Porque cada uno se volvió al muro, pero en diferentes funciones. No todos hacían lo mismo, cada uno volvió a su tarea. Para que Tobías y Sanbalat no tenga ocasión, ¿sabes? Vuelve a tu tarea, vuelve a lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es tu tarea? Tener la espada, ¿sabes? Construir, ser un acarreador, ser uno que habilita, ser uno que facilita. ¿Qué es tu tarea? Tienes que volver. Es la única forma que el espíritu de Tobías y Sanbalat, ¿sabes? No tome ocasión en medio de la iglesia. Estando unidos en un mismo propósito, porque eso es lo que hay que lograr, ¿sabes? Estar unidos en un mismo propósito, pero escuche esto, cumpliendo funciones distintas. Estando unidos en un mismo propósito, pero cumpliendo funciones distintas. Número 4. Sigamos leyendo. ¿Qué versículo quedamos? Desde aquel día la mitad de mis siervos, versículo 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudo, arcos y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, los que con una mano trabajaban en la obra y la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía
su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por vosotros. Número 4. ¿Qué sucedía? Sucedía que el muro era extenso, era largo. Y sucedía que cada uno, estaba construyendo en algún lugar el muro. Y sucedía que cada uno tenía, dice, con una mano construía en el muro y dice con la otra sostenía la espada. Porque esta batalla no es fácil. Déjeme decirle que el espíritu de Tobías y Sanbalat no es un espíritu fácil. Es un espíritu que presenta resistencia, que presenta batalla. Estaban construyendo con una mano el muro y con la otra tenían la espada. Y dice Nehemías, y al lado mío, dice, estaba aquel que tocaba la trompeta. Dice, como era extenso el muro y cada uno estaba en aquel lugar, él dijo: si escuchan el sonido de trompeta en un lado, entonces todo el pueblo va a venir y va a venir en resguardo, ¿sabe? De aquel de donde se está escuchando el sonido de trompeta. ¿Sabe por qué? Porque Tobías y Sanbalat, ¿sabe? En algún momento iba a intentar, ¿sabe? Atacar. Pero ¿sabe lo que sucede? Sucede que Nehemías, ¿sabe? Comienza a advertir al pueblo, decir: cuando ustedes escuchen el sonido de trompeta, ustedes dejan lo que está haciendo y viene en resguardo, ¿sabe? De donde está escuchando el sonido, porque se necesita ayuda. ¿Sabe qué se necesita en este tiempo? Se necesitan hombres, ¿sabe? Que puedan sostener, ¿sabe? El trabajo de otros. ¿Sabe? Se necesitan hombres que puedan estar atentos, hombres que puedan dejar de hacer lo que están haciendo, ¿sabe? Ir en pos de donde está la necesidad. ¿Sabe? Eso es lo que hoy día necesita la iglesia para poder tapar, para poder dejar inactivo el espíritu de Tobías. ¿Sabe? Que cada uno deje de hacer lo que está haciendo, ir en ayuda de donde está la necesidad. ¿Qué pasa hoy día en la iglesia? Cada uno, ¿sabe? Hace lo que bien le parece, cada uno administra su fondo como él quiere, ¿sabe? Cada uno vela por su rebaño. Pero ¿qué pasa cuando alguna congregación necesita ayuda? ¿Qué pasa cuando algún pastor está desamparado? ¿Qué pasa cuando algún pastor está pasando hambre? ¿Qué pasa cuando alguna oveja, ¿sabe? Está pasando alguna aflicción? ¿Qué pasa cuando yo tengo alguna necesidad espiritual o familiar o lo que sea? ¿Sabe qué necesitamos hoy día? Necesitamos gente que pueda sostener y que pueda acudir, ¿sabe? Al llamado donde está la necesidad. Porque el espíritu de Tobías y Sanbalat, ¿sabe? Se hace fuerte, ¿sabe? Dónde está la necesidad. Es por eso que Nehemías pone resguardo. ¿Sabe? Por eso que Nehemías dice: al sonido de trompeta todos acudan. ¿Sabe qué se necesita? Hoy día se necesita unidad en medio del pueblo para que el espíritu de Tobías y Sanbalat, ¿sabe? Pueda ser expulsado. Necesitamos hombres que puedan ser soporte. ¿Se recuerda cuando Moisés se cansó en medio de la batalla? ¿Sabe? Necesitó de dos hombres, uno llamado Aarón y el otro llamado Hur. ¿Se recuerda que le sostenían sus brazos? Porque necesitamos hombres que puedan sostener, hombres que puedan ir en ayuda, mujeres que puedan ir en ayuda. Al sonido de trompeta, estate atento al sonido de trompeta, eso le dice Nehemías: estén atentos al sonido de trompeta, porque en cualquier momento el sonido de trompeta suena y necesitamos que tú dejes de hacer lo que estás haciendo, porque necesitamos que tú vayas a acudir. En el lugar donde oyereis el sonido de trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por vosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la salida del alba
hasta que salían las estrellas. ¿Sabe? Esta es una batalla de todo el día. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, de noche sirva de centinela y de día en la obra. Y quiero terminar con este versículo porque es muy importante. Dice, y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni mi gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Sabes, iglesia? No te quites el vestido. ¿Sabes lo que es el vestido para él? Él tenía el traje de obrero. Nehemías tenía traje de obrero. Aquellos que trabajan en la construcción saben, prácticamente ellos se disfrazan. Se colocan un zapato especial, se colocan un pantalón especial, se colocan una polera, se colocan un casco, guantes. ¿Sabe por qué? Porque ellos están en construcción, están en la edificación, están trabajando. Iglesia, no te quites tus vestiduras. ¿Sabes? No te quites el vestido. Nehemías no se lo sacó. Él dice, me lo sacaba solamente para ducharme, para bañarme, para sacarme la transpiración, para sacarme el cansancio físico. Pero luego me volví a colocar la misma túnica, porque esa túnica era la túnica sucia que tenía, era la túnica que me servía, ¿sabe? Para demostrar que yo también tenía las manos puestas en la obra, de que yo también tenía la capacidad de colocar piedras en el muro, yo también tenía la capacidad de acarrear, ¿sabe? Yo también tenía la capacidad de defender, yo tenía puesta mi espada, yo tenía la lanza en mi mano. Eso está diciendo Nehemías. Dice, yo y mis jóvenes, ¿sabe? Y todo el pueblo no se sacaba su vestidura solamente para bañarse. Iglesia, que este tiempo que tengamos, ¿sabe? Sea un tiempo en donde el espíritu de Tobías y Sanbalat, ¿sabe? Pueda salir de la congregación, pueda salir de la iglesia en general. ¿Sabe? La única forma es, no te quites el vestido. Eres parte de la obra, la carrera aún continúa. Cada vez que desfallezcas, cada vez que te canses, recuerda, Jesús es el objetivo, Jesús es la meta. Señor, te damos gracias. Señor, por este momento que hemos tenido.